Bienvenidos. El tema hoy es Yom Kippur. Esto es el día de la expiación. Bien, ¿qué te parece? Vamos al monte de la ley, al sublime trono del cual el Rey de Reyes proclamó sus 10 mandamientos. Allí estuvo Moisés apacentando las ovejas de su suegro. Un poco más tarde fue ahí donde lo ayunó 2 veces, por 40 días y 40 noches. En este mismo monte, Elías encontró refugio de la ira de Jezabel, y también en ese mismo lugar, Pablo pasó 3 años de preparación para su majestuoso llamado. Puedes leer Gálatas capítulo 1, verso 18. Después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, anduvieron camino de 3 meses hasta Horeb, monte de Dios en el Sinaí. Cuando Dios se acercó al hombre fue un acontecimiento de primera magnitud, acompañado por la aparición de huestes angélicas en el monte de Sinaí. Eso está en Éxodo capítulo 19, verso 18 al 20. El pueblo de Israel estaba a las faldas del monte. Y si alguno, fascinado por la gloria divina, hubiera tocado esa montaña, inmediatamente hubiera perecido. Éxodo capítulo 20, verso 18 al 19, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y el relámpago y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y clamaron y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Sobre ese acontecimiento, el escritor a los Hebreos en su carta, capítulo 12, verso 21, escribe: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Después, ¿qué sucedió allí? La Biblia dice que Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de la ley. En la cima de la montaña estaba Moisés delante de Dios y abajo el pueblo de Israel. Pero Moisés tardaba en descender del monte. Esto turbó al pueblo de Israel. Es cierto que Moisés tardaba, pero Dios es un Dios de propósitos. Él sabe del porqué la tardanza. La forma en que manejamos los retrasos ordenados por Dios en nuestra vida es una buena medida de nuestra madurez espiritual. Así debería ser. Pero si permitimos que tales retrasos nos hagan caer en pecado o en la resignación al destino, entonces reaccionaremos mal. Conviene perseverar si es que seguimos a Dios, porque esos retrasos serán de buena utilidad. Fueron 40 días que Moisés se ausentó, dejando al pueblo al pie del monte para recibir las leyes. Pero el pueblo de Israel encontró difícil andar por fe en esos días sin su líder. Estos no estaban dispuestos a continuar por mucho tiempo, mas sin un Dios que les precediera, pues la fe sobre la que se basaba el deseo de ellos era una fe pervertida, no solamente al aferrarse a lo que era patente a la vista, sino como corrompida por impaciencia e incredulidad de un corazón natural que no había sido penetrado por el poder del Dios viviente. Allí el pueblo presionó y presionó a Aarón para conseguir que aceptase hacer un becerro de oro. Y fue así que Aarón pidió a la gente traer zarcillos de oro para darle forma con buril y hacer de ello un becerro de fundición. Y cuando lo tuvieron en sus manos, dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Un verdadero liderazgo hubiera respondido: no, esto es idolatría, no lo haremos. Pero Aarón no era un verdadero líder. Él fue en realidad un ejemplo del que dirige siguiendo la opinión popular. Este pecado muestra la insensatez, de la idolatría. La estatua del becerro no existía el día anterior, sin embargo, la adoraron como el Dios que los sacó de Egipto. Y aún así, Aarón honró y santificó al ídolo con un sacrificio animal. Él hizo un becerro y luego hizo un altar para adorarlo. ¿Y qué pasó después? La Biblia dice que el pueblo se levantó para regocijarse, y esta es una manera irónica de hablar de la grave inmoralidad que cometió esa gente. Su adoración y su regocijo incluyó comer, beber en el sentido de embriagarse y cometer inmoralidades sexuales. Antes de esto, hace 40 días, el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. De acuerdo a Éxodo capítulo 19, verso 17 al 19, dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Eso había hecho, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. La Biblia dice que la voz de Dios truena semejante al ruido de los 7 mares juntos. Esta experiencia dramática, si se puede decir así, no cambió sus corazones. Y ahora vemos que ellos estaban buscando a un Dios menos demandante. Parece imposible que tan pronto después de recibir una revelación tan elevada, Israel caiga tan bajo. El Éxodo capítulo 32 es un momento dramático de la vida del pueblo de Israel. En los versos del capítulo 32, en los versos 7 al 10, dice: entonces Dios dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando Dios le dice a Moisés: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, lo está diciendo en el sentido de que esa gente le pertenece a Moisés y no a Dios. Con esto, Dios sugiere a Moisés que él estaba a punto de rechazar a Israel. Dios habló como si hubiera visto suficiente, como si hubiese colmado la gota en el vaso. Pero a pesar de todo, vemos una aparente oferta excepcional de Dios a Moisés, al decirle: de ti yo haré una nación grande. ¿Qué dices? Si Moisés accedía, Dios consumiría a Israel y comenzaría de nuevo con Moisés. La impresión clara era que si Moisés no hacía nada, el plan seguiría su marcha y habría sido trágico. En los versos 11 hasta el 14 de Éxodo capítulo 32, dice: entonces Moisés oró en presencia de Dios,
y dijo: Oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con brazo fuerte? Porque han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete de tu ardor, vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés se rehusó a no hacer nada. No dijo de manera fatalista: bueno, lo que sea que Dios quiera hacer, eso hará. Más bien, Moisés oró en presencia de Dios allí mismo, en el monte, de acuerdo con lo que él creía que era el corazón de Dios. La oración de Moisés no fue larga, pero fue fuerte. No es la duración, sino la fuerza de la oración lo que atrae al cielo. Es de esta manera que guió Dios a su siervo a la comunión con las cosas más profundas de su propio corazón. Fue así que prevaleció su intercesión. En su oración, Moisés le regresó el pueblo a Dios. Señor, ellos te pertenecen a ti y no a mí. Yo no quiero ser el Dios de este pueblo. Solo tú puedes hacer esto. Moisés luego apeló a Dios sobre la base de la gracia. Señor, para empezar, no merecíamos ser sacados de Egipto. Lo hiciste por tu gracia, no porque lo merezcamos. Por favor, no dejes de tratar con nosotros por gracia. Luego Moisés apeló a Dios sobre la base de su gloria y le dijo: Señor, esto te desacreditará ante los ojos de las naciones. Los egipcios pensarán en ti como un Dios cruel que llevó a su pueblo al desierto para matarlos. No dejes que nadie piense eso de ti, Dios. Sin duda, Moisés estaba lleno de compasión por el pueblo, pero su principal preocupación era el honor del nombre de Dios. Finalmente Moisés apeló a Dios bajo el fundamento de su bondad. Señor, mantén tus promesas. Eres un Dios bueno que siempre es fiel. No rompas tus promesas a Abraham, Isaac e Israel. Ciertamente, en circunstancias semejantes debemos poner las promesas de Dios en juego. Y tendremos todo. Dios no puede negarse a sí mismo. Con mucha razón, Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto nos enseña a no insistir con repeticiones sin sentido. La gente no puede ganarse el favor de Dios por hacer largas oraciones que se hacen. Y a veces en realidad vienen a ser parloteos, sin sentido. Esta conducta convierte a las oraciones en un esfuerzo por querer vencer la aparente indiferencia de Dios, fatigándolo una y otra vez mediante las muchas palabras. Pero si lo que pedimos es conforme a su voluntad, y nuestra oración se enmarca de esa manera,
no hay duda que lo recibiremos. Debemos conocer la palabra de Dios para poder orar conforme a la palabra de Dios. Es evidente, a sus promesas, que no cambian. Dios contestó la oración de Moisés. Él le dio una oportunidad magnífica a Moisés al decirle: déjame que se encienda mi ira en ellos. Lo que le estaba diciendo a Moisés es: ¿qué dices tú? ¿Qué harás? ¿Cómo respondes a esto? Dios esperaba que Moisés se ponga en la brecha. Moisés trabajó en intercesión según lo que conocía del corazón de Dios, y eso fue suficiente para que Dios desista de su plan de traer al pueblo. Si bien en Éxodo capítulo 32, verso 14, en la versión Reina Valera de 1960 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esa frase puede malinterpretarse si no entendemos lo que en realidad significan esas palabras, porque no es posible pensar que Dios a veces cambia de opinión. Por si acaso, Números capítulo 23, verso 19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues, si Dios hubiera querido traer a Israel de la faz de la tierra, lo hubiera hecho. Podía haberlo ejecutado, pero Dios es un Dios misericordioso. Él no solo nos quiere ver intercediendo por otros, sino trabajando. Lo que Moisés está diciendo es que el Señor se calmó y desistió de hacer aquel mal a su pueblo. Es decir, que el Señor fue movido a compasión para salvar a su pueblo. ¿Acaso Moisés estaba tranquilo? Claro que no. ¿Qué pasó cuando Moisés llegó al campamento? Cuando él descendió del monte con las 2 tablas de la ley en sus manos y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Sabes lo que hizo Moisés de inmediato? Anota en el margen, en tu Biblia. Resáltalo si quieres. En Éxodo, capítulo 32, verso 20, dice que él tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés quiso que la gente entienda que aquello que estaba adorando no era más que un ídolo abominable. Al beber el pueblo la imagen derretida del becerro, su dios pagano, pasó por el vientre de cada israelita hasta terminar en la letrina. Ellos debían saber que Dios no era ninguna imagen de oro, plata, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Tampoco era así, sino el Todopoderoso, que sacó a su pueblo de Egipto con grandes señales y prodigios. Entonces, volvió Moisés a Dios otra vez y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Y Dios dijo a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho,
He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos sus pecados. Y Dios hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Esto puedes leer en Éxodo capítulo 32, verso 31 al 35. Moisés sentía que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un macho cabrío o de un buey no podía cubrirlo. Imposible. Tenía que ser un hombre el que sufriera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció a ser borrado del libro de Dios, si de alguna manera podía rescatar al pueblo. Dios dijo no. Le dijo no a la petición de Moisés. Sin embargo, podemos decir que Dios miró hacia adelante al sacrificio de alguien mayor que Moisés, quien se daría a sí mismo por el pueblo, trayendo expiación plena y completa. Y Él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Israel estuvo al pie del monte, 3 grandes eventos tuvieron lugar durante ese tiempo que son: 1. Los mandamientos de la ley, que fue el requerimiento para tener comunión con Dios. 2. La corrupción del becerro de oro, que fue la pérdida de la comunión con Dios. Y 3. La construcción del tabernáculo, que fue la restauración a la comunión con Dios otra vez. Fue allí cuando se instituye la festividad del día de la expiación, o Yom Kippur. Puedes leer el libro de Levítico, capítulo 23, verso 27 al 32. Luego, Dios le dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esto puedes leer en Éxodo capítulo 33, en el verso 1 y en el verso 3. Mediante prodigios y señales poderosas, el pueblo de Israel vio los juicios de Dios en Egipto. Además, vieron abrirse el mar en 2 para atravesarlo en seco. Entre otras cosas, oyeron su voz potente a las faldas del monte Horeb, allí en el Sinaí. Mas aún, el Señor iba por delante de ellos, guiándolos, como llevándolos de la mano. Pero ellos perdieron esa relación tan preciosa, tan estrecha, tan cercana, y Dios tuvo que ordenar la construcción del tabernáculo para restaurar a Israel a su comunión. De esta manera, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año. En él había un velo, una cortina, que separaba a los hombres del lugar santísimo. Esto puedes leer en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versos 7 al 8. De esta manera, el camino a la presencia de Dios no estuvo abierto en el antiguo pacto, de acuerdo a Hebreos capítulo 9, verso 8, y fue así. Pero alguien tuvo que abrir ese camino a la presencia de Dios. Pues Yom Kippur nos habla poderosamente de la cruz. ¡Cuánto mejor es el Mesías Jesús, nuestro sumo sacerdote! Él hizo lo que ningún sumo sacerdote levita fue capaz de hacer. Como hombre, Jesús estaba sin pecado.
Él no necesitaba ofrecer un sacrificio por su pecado. Él no necesitaba eso. Sin embargo, Él fue capaz de ofrecer su vida humana como una ofrenda de pecado por otros. Debido a que Él era verdadero Dios, pudo tomar a ambos roles, sacerdote y víctima. Él tuvo que morir por el mundo. Miremos de cerca. Cuando esto aconteció, las tinieblas fueron parte de la paradoja del Calvario. La luz del mundo moría en medio de tinieblas. Mientras que en su nacimiento brilló una estrella milagrosa anunciando su entrada al mundo. En su muerte el sol negó su luz. Pero aquellas tinieblas, además de ser una protesta de la naturaleza por el crimen que la humanidad cometía contra la persona de Cristo, eran un símbolo de la condición espiritual del mundo. Allí la gente oyó decir a Jesús: «Consumado es». Cuando hubo dicho estas palabras, Jesucristo murió. Y conjuntamente a su muerte ocurrieron al menos 4 fenómenos. Primero, el velo del templo se rasgó se rasgó en dos, de arriba abajo. Segundo, la tierra tembló. Tercero, las rocas se partieron. Y cuarto, se abrieron los sepulcros. Esto puedes leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, los versos 51 al 53. La tierra se conmovió y empezó a temblar, y el velo del templo se rasgó. El velo era la pared intermedia que separaba el lugar santo del Santísimo. Era lo que impedía la entrada hacia el sitio donde estaba la presencia de Dios. De manera que al romperse en dos, simboliza que el acceso a Dios estaba libre en virtud a la muerte del Mesías, de acuerdo a Hebreos, capítulo 9, versos 7 al 11. El hecho de que el velo se haya roto de arriba a abajo significa que el autor de la salvación fue Dios. Fue de arriba que surgió el plan de la salvación. Cuando Cristo murió, el Calvario se estremeció en gran manera, porque Dios estaba llevando a cabo la redención del mundo. La tierra entera pareció vibrar con vida, y la consternación hizo garra del gentío en medio del silencio. La cruz brilló con la gloria de Dios, mientras que las más densas tinieblas sucumbían ante la luz de la salvación. Aquí las perversas legiones satánicas fueron derrotadas y ya no podían retener a todos los hombres en tinieblas y sumisión. Puedes leer Colosenses capítulo 2, verso 15. Tan terrible era lo que se observaba, que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Eso está en Mateo capítulo 27, verso 54. Y toda la multitud de los que estaban presentes ante aquel espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Al tercer día se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron después de la resurrección de Jesús. Este fenómeno es claramente simbólico de la victoria de Cristo sobre la muerte, en cuanto tal victoria afecta a todos los que creen. Es una demostración palpable de que la muerte y resurrección de Cristo liberó del sepulcro a los fieles difuntos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a más de 500 personas. 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Su resurrección es evidencia de que Dios había aceptado su sacrificio por nuestros pecados. Y es parte vital de las buenas noticias mediante las cuales somos salvos. Sus apariciones son prueba de la resurrección.
La manera como los evangelios nos refieren la muerte del Señor sugiere su veracidad histórica. La pregunta que ha sido lanzada al cielo a través de las edades ha sido: ¿quién es Él? ¿Y por qué muere? La certera respuesta acá es: este es el Hijo unigénito del Padre que muere por los pecados del mundo. Como víctima, Él se ofreció a sí mismo como nuestra expiación en la cruz. Tan pronto como Él murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, de acuerdo a Marcos capítulo 15, verso 38. Él entró al trono del santuario, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Puedes leer Hebreos capítulo 9, verso 4. Cuando hizo esto, fue invitado a ocupar el trono a la diestra de Dios. Como sumo sacerdote, aceptó ser la víctima y se hizo vencedor. Él nos invita a unirnos a Él en presencia de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Solo el Mesías Jesús, el eterno sumo sacerdote, pudo decir: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, jamás. Puedes leer Evangelio según Juan, capítulo 10, verso 28. Expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación. La tragedia ocurrida a las faldas del monte Horeb en el Sinaí ha sido quitada en el monte Gólgota, en Jerusalén, cuando Cristo estuvo allí en la cruz. Que Dios los bendiga.